Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. A esta hora son noticia en el mundo el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes comparecen por segunda vez ante un tribunal federal de Nueva York. Partidarios y opositores de Nicolás Maduro se congregan a las afueras del edificio donde Maduro y Flores atienden la diligencia judicial. Según trascendió, están sentados y tienen audífonos para escuchar la traducción de lo que se discute. El abogado defensor del matrimonio ha pedido al juez desestimar los cargos que les están impidiendo sufragar su defensa. Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos aseguró hoy que Maduro enfrentará aún más cargos más adelante. Esta es una noticia en desarrollo. Mucha atención que a esta hora es noticia en Antioquia las graves denuncias que está haciendo la gobernación con respecto a los últimos desmanes ocurridos en el Bajo Cauca en medio del paro minero que ya completa 11 días. Dice la gobernación que el Clan del Golfo estaría infiltrado y sería el responsable del recrudecimiento de la violencia en esta zona del departamento de Antioquia, en estas manifestaciones. Este grupo estaría pagando a los hombres que se ven atacando a la fuerza pública con morteros o con bazucas artesanales. Lo cierto es que en estos momentos hay 3 bloqueos que se mantienen permanentes en el municipio de Cáceres, en Zaragoza y en la vía que conduce de Zaragoza a Machuca. ¿Qué pasará con el paro minero? En minutos todos los detalles. A esta hora es noticia en Nariño el bloqueo que completa 18 días en la frontera colombo-ecuatoriana. Hay preocupación por parte del sector turístico en municipios como Pasto e Ipiales, donde está el Santuario de las Lajas y donde la alcaldía de Pasto ha preparado más de 100 atractivos turísticos. Los manifestantes han expresado su preocupación por la falta de diálogo y se espera que en los próximos días se logre algún tipo de levantamiento que permita que la Semana Santa pueda ser atraída por turistas y lleguen al departamento de Nariño. 12 de la tarde, 34 minutos. Colombia está de luto por la muerte de 67 militares y 2 policías en el accidente del avión de la FARC en Puerto Leguízamo, en Putumayo. En las próximas horas comenzarán a llegar a diferentes regiones del país los cuerpos de los uniformados fallecidos, en donde recibirán homenajes y el último adiós. Y en medio del dolor se siguen conociendo historias de vida, como la del soldado Fidel Ortiz Farfán, quien contó cómo logró salir con vida de entre los restos del aparato. Valentina Gallego habló con el uniformado. ¿Qué más le contó el soldado, Valentina? Stephanie, televidentes, buenas tardes. Este relato tan conmovedor es del soldado profesional Fidel Ortiz Farfán, el más veterano, el más antiguo. En su relato nos cuenta cómo milagrosamente, después del impacto, su teléfono celular todavía le servía y por medio de una llamada pudo llamar a sus familiares a decirle que estaba vivo. También nos contó que le invade la tristeza porque no solamente eran sus compañeros, eran sus hermanos los que murieron en este trágico accidente. Aseguró que a pesar de las consecuencias y de la situación que vivió, quiere seguir dándolo todo por su patria, por su país. Lo primero que se me viene a la mente es dar gracias a Dios primero que todo por estar vivo, que eso es lo primero. Y dar gracias a Dios también por mis compañeros que están vivos, que es un milagro de Dios. Me invade la tristeza porque a pesar de que son compañeros de fuerza, son compañeros de que trabajé mucho tiempo con ellos y me querían mucho porque pues, yo era el soldado más antiguo que andaba con ellos y muchos de los muchachos que fallecieron ahí, ellos siempre estaban conmigo y me decían viejo y o sea, me estimaban demasiado, siempre yo era la guía de ellos, entonces me duele ver que mis muchachos se me fueron y que desafortunadamente las familias hoy están en un luto que entristece a toda Colombia. Cuando yo logré salir del avión, el teléfono me está timbrando y yo le logro decir a ella, mami, tranquila que yo estoy vivo. Entonces, pues ahí, pues de todas maneras, en ese momento y sabiendo la tragedia de un avión, pues, o sea, como que en el momento no se cree, porque ella me cuelga a mí y yo no le contesto, pues por tratar de salir más hacia lejos del avión.
yo no le contesto a ella, pero pues después les contesto a ella, les digo, mami, yo estoy bien, yo me partí un brazo, pero yo estoy bien, como yo le decía aquí a los muchachos, o sea, nosotros estamos recién nacidos, volvemos a nacer, pero esta es otra vida nueva, entonces, sí, uno piensa muchas cosas, o sea, claro que los cambios tienen que existir y para bien, porque uno sabe que muchas veces hay cosas que uno hace mal en la vida y que tiene que remediarlas. O sea, una situación de estas no lo hace cambiar a uno de idea de seguir ayudando a las personas, de seguir luchando por un país, digamos, libre, un país de que sea seguro. El hecho de que nos haya pasado eso no cambia la idea de pronto de que nosotros vamos a desistir, no, que es que me voy a ir del ejército porque nos pasó esto, no. Eso es algo que no, nunca va a cambiar. Siempre nosotros nacimos con esta vocación. Me siento muy orgulloso de ser leguizameño y me siento muy orgulloso de todos los amigos y compatriotas que ayudaron para que pudieran mis compañeros salir. Y Dios los bendiga y los siga bendiciendo siempre a la comunidad leguizameña, que a pesar de que es golpeado por el conflicto, son gente muy valiente y muy trabajadora. Mientras tanto, en el Hospital Militar se siguen conociendo otras historias de militares que milagrosamente se salvaron del accidente aéreo. Hoy, el soldado Óscar Piedra se reencontró con la suboficial Lozano, a quien rescató en sus hombros en medio de la tragedia. Esta es la historia. El soldado Óscar Piedra no puede contener las lágrimas al recordar el accidente aéreo en el que perdió a varios de sus compañeros. Me duele más escuchar esas voces allá. Tan solo unos segundos después de iniciar el vuelo, el avión se vino abajo y el militar quedó atrapado. El avión cae, veo oscuro a todo alrededor. Levanto mi mano izquierda y me doy cuenta que estoy tapado debajo de los equipos y me encontraba con mis piernas atrapadas bajo los equipos, y cuando me veo luz encuentro a muchos soldados pidiendo ayuda. Cuando logró soltarse, una de las grietas que causó el impacto de la aeronave fue por donde pudieron escapar Piedra y algunos de sus compañeros. Los guío por dónde salir, que era una parte blanca, que yo miraba una luz blanca. Les dije yo, hagan una fila y salgan en orden, que por ahí debe ser la salida. Fui uno de los últimos en salir, esperando que todos estuvieran bien. Y cuando salgo, miré la última persona que venía detrás mío. Cuando salí, el avión se encendió más. Relata que en su camino se encontró a la suboficial Lozano, con el pie fracturado. Decido tomar la decisión de echármela al hombro, decirle a ella, no se preocupe, va a estar bien, la voy a sacar a un lugar seguro. Me la eché al hombro y la saqué aproximadamente unos 70 a 100 metros del lugar de donde estaba, a una vivienda que estaba cerca. Y cuando la dejé en un lugar seguro, le dije que no se preocupara, que ya pronto sería atendida. Y me devuelvo por otros soldados que se encontraban también muy mal, en malas condiciones. El soldado Piedra y la suboficial Lozano ayer fueron visitados por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Cuando se genera de vuelo me avisen. Sin saberlo, los militares estaban a un par de habitaciones del Hospital Militar y hace unos minutos se dio el emotivo reencuentro. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mira, muy Eduardo, bien. te presentamos a Juana Valentina. Yo tengo A mí. que darle un abrazo. Gracias. Usted me salvó la vida, de verdad, gracias. Si usted no hubiera estado lleno, o sea, no me salvo, de verdad, gracias, le agradezco un montón. Para eso estuvimos ahí. Dios me ha puesto ahí, y para todos los que pude salvar en ese momento. Ay, muchísimas gracias, de verdad, no tengo palabras para usted. Hoy estos dos uniformados son símbolo de la hermandad y de que un militar jamás abandona a su compañero aún sin conocerlo. Eso para mí me llena de mucho orgullo y felicidad de haber hecho mi misión La hizo, hasta que lo que más pude fue lo más importante.
En Valledupar conocimos la historia del soldado Alejandro Ramírez Mejía, de 25 años, quien viajaba lleno de ilusión hacia Fonseca, La Guajira, para casarse. Martín Mendoza, ¿cuándo se iba a celebrar la boda? Buenas tardes, así es. El soldado profesional Alejandro José Ramírez, de 25 años, se casaba esta mañana en el municipio de Fonseca, en el sur de La Guajira, ante un notario, y el próximo sábado iba a hacer una celebración junto a sus familiares y seres queridos, sus amigos más cercanos, quienes hoy lamentan esta triste noticia. El cuerpo de este militar será trasladado vía aérea a Valledupar. Aquí llevan 3 días esperando el cuerpo para trasladarlo por tierra hacia el municipio de Fonseca, donde se realizarán las honras fúnebres. Esta es la tarjeta con la que Ivana Molina Marín y el soldado profesional Alejandro José Ramírez Mejía invitaron a sus seres queridos a celebrar su matrimonio civil, programado para este jueves en la notaría del municipio de Fonseca, en La Guajira. Ya estuviéramos casados porque era a las 9 de la mañana. Él, todos sus compañeros le decían, me voy a casa, voy a ver a mis hijos. Él antes de irse de permiso, porque él se fue en noviembre, lloraba tanto que me decía, yo no me quiero ir, yo no lo quiero dejar solo. Alejandro es una de las víctimas fatales del siniestro del avión Hércules 1016 de la FAC. Su cuerpo será trasladado a Valledupar, donde familiares y amigos ahora lo esperan, pero para darle el último adiós. Nosotros estábamos emocionados de que él se iba a casar, incluso él me dijo, manito, tú me tienes que acompañar ese día, porque yo quiero que tú estés ahí presente. El militar tenía 3 hijos y su compañera de vida estaba feliz porque después de 5 años de relación iban a unirse en matrimonio. Yo ayer lo esperaba, él me dijo, negra, yo espero que me espere con la comida que a mí más me gusta. Muy contento, negra, porque lo voy a ver. Ya yo tenía todo, porque a mí me llegó el vestido con la ropa de los niños juntas. Mas, sin embargo, él nunca había comprado nada así en pareja y se me hizo raro. La familia del soldado Ramírez por el momento pide celeridad en la entrega de los restos de su ser querido y que pronto se puedan conocer las causas del siniestro que convirtió su celebración en tristeza. Y hace pocos minutos fue dado de alta otro militar que sobrevivió al accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial. En el hospital militar está Julián Ríos, quien logró un corto diálogo con él. Julián, ¿de quién se trata y qué le dijo? Hola Ana Milena, se trata de Joyner Pacheco. Este es uno de los uniformados de la Infantería de Marina que acaba de ser dado de alta. En total van 5 de los militares que resultaron heridos, que se encontraban aquí en el hospital militar. Quedan 22, 2 de ellos en cuidados intensivos y 20 en observación. En el transcurso de la tarde pues le darán salida igualmente, de acuerdo a su evolución médica, a los restantes uniformados. Este joven militar de infantería salió aquí por la puerta principal, se montó en un taxi prácticamente solo y muy posiblemente rumbo a la terminal de transportes de Bogotá para tomar un bus que lo lleve a Gamarra, en el Cesar, de donde es oriundo. Escuchémoslo. Ya, ¿y qué le dijo a su familia? ¿Cómo le están esperando allá y todo? Con los brazos abiertos y, ¿sí? Y claro, gracias a Dios que no pasó nada malo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Va a seguirle sirviendo al país? Sí, claro, con orgullo. Infantería de Marina. ¿Va a seguir usted en el ejército? ¿Cómo se salvó? ¿A quién le da gracias? ¿Quién lo ayudó? A mi Dios. Otros soldados que se encuentran bajo observación también posiblemente podrán salir dados de alta en las próximas horas. Sus familiares también los están esperando para poder dirigirse y retornar hacia sus lugares de origen. Julián, gracias. Recorrimos Puerto Leguízamo, en el sur de Putumayo, donde sus habitantes demostraron solidaridad y empatía al auxiliar a los soldados tras el accidente aéreo que cobró la vida de 69 uniformados. Esta es la historia de un pueblo que, a través de su generosidad, también clama a mayor presencia del Estado. Estefanía Valencia, ¿cómo es la vida en este municipio y qué dicen los pobladores? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mire, a pesar de que los ojos del país y del mundo han estado puestos sobre este municipio, aquí la gente, que ha sido destacada por ser tan solidaria, viven en pobreza. Hemos encontrado en este recorrido muchas necesidades que se viven en este municipio, pocas capacidades en la atención a salud, sin especialistas, urgentes necesidades en la infraestructura de la educación, mucha falta de oportunidades también para los jóvenes y un grave problema en la movilidad. Aquí no hay carreteras, aquí la gente se mueve por río o por aire, pero viven en una encrucijada porque cuando llueve la pista se cierra y cuando hay verano se seca el río y también paraliza la movilidad. En este momento, por ejemplo, no hay energía, no hay combustible y también hay desabastecimiento de algunos productos. Las calles de Leguízamo se caminan sin prisa. Un municipio apartado del país en donde todo es limitado y cuesta más. Las provisiones, el combustible, llegar, salir o atender una emergencia. Un pueblo al que no se entra por carretera, sino por río o por aire, y ninguna de las dos opciones es fácil. El río Putumayo es el que manda en Leguízamo. Cuando crece, abre camino, pero cuando baja, lo cierra todo. Y entonces transportarse, abastecerse y tener energía se vuelve un verdadero calvario. Aquí quedamos atrapados, hoy ya no contamos prácticamente con el abastecimiento de combustible, lo cual eso dificulta la operación de muchos establecimientos comerciales, la movilidad de los vehículos. En el pueblo ya escasea la gasolina, algunos alimentos y provisiones. Y aunque el otro camino es el cielo, tampoco está garantizado. La pista del aeródromo de Caucaya es corta, no preparada y rodeada de selva. Cuando llueve se complica la operación aérea. Nos ha tocado realizar mingas para poder darle como a la pista esa forma de que los aviones puedan aterrizar de manera frecuente y de manera tranquila. En estas mingas, por ejemplo, nosotros utilizamos jabón, detergente, utilizamos ácidos, muchos químicos para poder hacerle un lavado a la pista y quitarle prácticamente el mojo que dificulta a veces el aterrizaje. ¿Por qué dice usted que este pueblo está abandonado? Mira, esto es una isla perdida en la Amazonas. Créame que sí. Aquí los políticos llegan cuando necesitan los votos. Eso sí, no hablemos vaina. De resto, aquí para usted salir de aquí tiene que ser una total necesidad. De resto no. ¿Cuánto vale salir de aquí a Florencia? Aquí hay como 400 kilómetros por el río. ¿Cuánto cuesta? Lo que es el puro yate de la Taguayá me costó hace como un mes 200.000 pesos. Usted no puede decir, no, que me voy para Florencia a ir y regresar con 500.000 pesos. No le alcanza, mamita, no le alcanza. ¿Cómo hace si se enferma? Ahí está el problema. Pues aquí una de las ventajas es de que de pronto que lo saquen a uno, que uno se haga algo grave, que llegue usted al hospital y del hospital pues lo manden. Pero ese se llama el paseo de la muerte. Si una señora va a tener un chino, tiene que salir para Puerto Asís o a Mocoa. O sea, ¿los niños no nacen acá? Ya la mayoría no. Nos fuimos al hospital del pueblo y en efecto viven una crisis por falta de recursos y capacidades. Tenemos un hospital que en realidad en el papel es de segundo nivel, pero en realidad en la práctica es de primer nivel. No tenemos quirófano. Tenemos un quirófano, pero está inhabilitado por una falla estructural. Y por lo no tener quirófano, obviamente no tenemos ese especialista. La necesidad básica es un ginecólogo, un pediatra, cirujano, anestesiólogo y un internista. Y nuevamente, la falta de carreteras de acceso y salida del municipio son un dolor más para los pacientes. Que si se agrava una persona, tiene prácticamente hasta la 1 máximo de la tarde para poder ser evacuada. O sea, la gente no se puede enfermar en la tarde. Pues prácticamente no. No, si se complica un parto, si se complica alguna persona después de la 1 de la tarde es complicada la salida, la verdad que sí. Venimos de hablar con la gente. La gente nos dice aquí ya ni siquiera se puede dar a luz. ¿Eso es así? No, lo que pasa es que el temor es, sí se puede dar a luz, el temor es que se complique el parto. ¿Cómo han hecho ustedes todos estos años entonces, con las uñas? Y yo me he enfocado prácticamente en disminuir el gasto. ¿Cómo disminuye el gasto? Pues no, lo necesario. Lo necesario, por ejemplo, si hay que pintar, pintamos todos. Si hay que arreglar, lo arreglamos todos. Si hay que hacer eso, lo hacemos todos. Si hay que poner, nosotros, ¿sí? Pero la idea es ahorrar lo máximo que se pueda.
Entonces, salir de Puerto Leguízamo es difícil, pero quedarse también. Las necesidades que se traducen en falta de oportunidades, de atención médica especializada y de infraestructura educativa afectan la calidad de vida de su gente. La educación siempre ha sido la cenicienta y siempre nos han visto, muchos gobiernos políticos nos ven como, bueno, como ¿esto qué es? Y tenemos problemas de inversiones en mantenimiento, en construcción de infraestructura, en dotación de equipos de las instituciones educativas. ¿Usted cómo ve el futuro de los jóvenes acá? Aquí los muchachos de las veredas se vienen de las veredas porque no hay nada que hacer en la vereda y llegan a la zona urbana y se quieren ir de ahí, se quieren ir de aquí también por lo mismo porque no hay nada que hacer. Llegan a Bogotá y los jóvenes de Bogotá se quieren ir del país porque en el país no hay nada que hacer. ¿Y qué decir de los organismos de socorro? El cuerpo de bomberos que ayudó a atender la emergencia por el accidente aéreo de un avión de la FAC no tiene lo mínimo para trabajar. No tenemos una máquina de bomberos especial para apagar incendios, no contamos con elementos de protección personal. El día del siniestro se nos dañaron 7 tramos de manguera, que eso equivalen a más de 200 metros, unas que se nos cortaron con las latas de los restos ya que habían, otras que se nos quemaron, perdimos las camillas que teníamos, algunos cascos y algunos guantes, entonces prácticamente desbordamos toda la capacidad logística que teníamos. En ese momento, si se llegara a presentar otra emergencia, así sea una emergencia leve, no tenemos la capacidad logística. Leguízamo también es Colombia, que acá también vivimos seres humanos que se requiere también prestarle un servicio esencial como es el servicio bomberil. ¿Qué le puede usted decir al gobierno nacional? Que nos voltee a mirar, hombre, que aquí vemos gente berraca echada para adelante. Un pueblo que no vive ni con lo justo y aún así, cuando el accidente ocurrió, este fue el lugar donde muchas vidas encontraron ayuda. Un pueblo con poco que lo dio todo, un pueblo que en medio de sus propias carencias fue capaz de sostener la vida de 57 uniformados heridos, incluso cuando la vida de ellos mismos ya es una batalla diaria. Y esta es la otra cara de Leguízamo, un pueblo solidario, sí, pero un pueblo que resiste todos los días, que resiste la distancia, que resiste la pobreza y que resiste el abandono, y por eso claman por presencia urgente del Estado. Así terminamos este cubrimiento especial de Noticias Caracol en Puerto Leguízamo. Stephanie, gracias por ese completo informe y por supuesto seguimos allí del lado de su gente, de la gente de Puerto Leguízamo. De hecho, desde allí hay más noticias porque hoy los investigadores avanzan en la recolección de pruebas en la zona del accidente del avión Hércules. Entre los elementos que analizan está un video donde se observa la caída de la aeronave. Este video, que el país conoció el mismo día del accidente, tiene información clave para los investigadores. La primera es visual. Segundos después de decolar, se ve cuando el plano izquierdo o ala izquierda del avión poda un árbol. En ese momento y por segundos se pierde el avión detrás de otros árboles y cuando aparece, el avión empieza a inclinarse hacia el lado izquierdo de la pista. El ministro de Defensa justamente hoy habló sobre este capítulo del accidente del Hércules C-130. Pero hay otro hecho que también uno puede relacionar, es que se ve en uno de los videos que la aeronave impacta un árbol justo en el despegue. ¿Por qué? ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué ocurrió que se llevara allá? Tampoco lo sé. Y le pido a todo el mundo que, pues, si aceptan esta humilde recomendación, no hagamos hipótesis, porque eso va en contra de un proceso. No son expertos primeros en aviación y lo único que generan es especulación y también incertidumbre incluso a las familias. Lo que se preguntan los investigadores no es si la poda del árbol fue la causa del accidente, sino uno de los resultados de la cadena de sucesos que generaron y que terminaron con la tragedia. El especialista y excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general en retiro, Guillermo León, analizó claramente esta situación. Así que cuando uno mira el video y se da cuenta cómo golpea el árbol el avión, no puede pensar que esa fue la razón por la cual se accidenta el avión, sino hay que permitirle a la comisión investigadora que haga el análisis de todo lo que pasó ese día, de los procedimientos que se llevaron a cabo, de mirar cómo se desarrolló el vuelo para determinar realmente
cuáles fueron las razones originales o primarias que causaron el accidente. El otro elemento o la otra información que tiene este video es el audio. Al salir de los árboles se oye la magnitud de la potencia de los 4 motores, 450 caballos de fuerza, pero de un momento a otro se oye un zumbido y la potencia se pierde. Escuchen. ¡Ay, se cayó! Stephanie Valencia, nuestra periodista, recorrió la pista y además de evidenciar cómo quedó el árbol que fue podado por el Hércules C-130 antes de precipitarse a tierra, logró hablar con un campesino de la zona. Cuando salió el avión y pegó con el ala a este lado y él venía así, ¿sí? Y pegó al otro lado y se fue así y pegó al otro lado. Con el otro lado se llevó todo ese palerío que se mira allá, que está en el suelo. Ahí en el suelo se mira un poco de palos. ¿Con qué parte del avión golpeó? Con este lado derecho. Porque Los motores. O sea que los motores pegaron aquí este lado y aquí en este lado, lo de este lado. Y iban más allá cuando reventó ¿cómo se llama? Una turbina, me parece que es, ¡pum! Y ahí sí lo miré que se fue. ¿Y se escuchó algo? Sí, claro, reventó, ¡pum! Hizo. Estos son apenas algunos de los elementos con los que cuentan los investigadores de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para poder establecer las causas del accidente. 1:04 p.m. Las autoridades en Antioquia alertan que el paro minero ha tomado tintes violentos y está afectando a toda la comunidad. Un grupo criminal estaría detrás de los desmanes y entorpeciendo el reinicio de los diálogos con el gobierno. Alfonso Cárcamo, ¿a qué grupo están responsabilizando? Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Hay que decir que la Gobernación de Antioquia está responsabilizando al Clan del Golfo. Asegura que son unos bandidos y que precisamente por eso ya ha revelado y ha sacado a la luz ese cartel donde estarían los hombres que están detrás de todos estos desmanes en medio del paro minero. Están ofreciendo 50 millones de pesos para la persona que entregue información que ayude a su captura. Y ojo con esta información también que es muy importante. Asegura la Gobernación que el gobierno nacional no se sentará en la mesa hasta que cesen las actividades violentas. Estas imágenes tienen en alerta a las autoridades de Antioquia en medio del paro minero del Bajo Cauca, que ya completa hoy 11 días. Según la dependencia de seguridad del departamento, el paro estaría siendo infiltrado por miembros de grupos armados al margen de la ley. Esos son bandidos. Son una cantidad de gamines instrumentalizados por la delincuencia. Muy seguramente detrás de esto está el Clan del Golfo. Y es mucha la plata que se está moviendo para que toda esta gaminería saquee, ataque la fuerza pública, bloquee vías, queme vehículos. El paro minero, que aún no encuentra una salida, deja hasta el momento 6 vehículos quemados y pérdidas económicas cercanas a los 20.000 millones de pesos por parte del sector del transporte de carga. Los hombres de este cartel serían los responsables de todos los desmanes. El cartel ya está en manos de la Fiscalía y lo que le estamos pidiendo a la comunidad, de bien, a la comunidad que se está viendo afectada por los desmanes de estos desadaptados, es que nos den información que nos permita identificarlos para iniciar todo el proceso de judicialización y por esa información, por cada uno de esos sujetos, estamos ofreciendo hasta 50 millones de pesos de recompensa. Los mineros han manifestado desacuerdo con el accionar del gobierno. Que la manifestación ha sido de forma pacífica por el gremio minero. Mientras tanto, el UNDEMO ataca sin cesar a personal de la comunidad, a personal civil. Hoy se esperaba el inicio de diálogos entre el gobierno y los mineros. Sin embargo, estas conversaciones parecen lejanas en estos momentos. Que hasta que no cesen los bloqueos, hasta que no cesen los ataques a la fuerza pública y a la población civil, hasta que no cesen los saqueos, hasta que no cesen los actos de terrorismo, la mesa de negociación del gobierno nacional no va a llegar al territorio.
A la fecha hay 3 bloqueos permanentes, uno en Cáceres, en el sector de Jardín de Tamaná, otro en la entrada de Zaragoza, a la altura del puente principal, y uno más en la vía que de Zaragoza conduce a Machuca. La Fuerza Pública advierte que está redoblando capacidades para que no haya bloqueos en las fechas de Semana Santa. A esta hora hay que decir que los mineros todavía están esperando que llegue esa delegación del Gobierno Nacional para sentarse a dialogar los puntos que recordamos, entre otros, están la formalización minera y también el impedimento o la suspensión para la quema de maquinaria amarilla. También se pronunció el Clan del Golfo y asegura que no tiene nada que ver con los desmanes del paro minero actual en el Bajo Cauca antioqueño. Pues, Alfonso, el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño no solo golpea a las comunidades de la región. Los transportadores de carga reportan millonarias pérdidas por los bloqueos en las vías. Varios vehículos permanecen atrapados en las carreteras. Luisa Fernández, ¿qué dicen los transportadores? Ana Milena, buenas tardes. Lo que dicen los transportadores y las empresas de carga del país, que recordemos esta es una de las vías principales que conecta hacia la costa colombiana, para donde se llevan y salen productos, es que con estos 11 días de paro minero se han perdido o registran pérdidas por 75.000 millones de pesos. Eso es más o menos unos 6.800 millones de pérdidas diarias. Aseguran que si bien respetan las razones que hoy tienen los mineros para hacer este tipo de manifestaciones, pues sí hay una incursión tal vez criminal en medio de estas manifestaciones, con las que ya deja un balance de 5 vehículos de carga incinerados, y hacen un llamado a las autoridades para que lleguen a un acuerdo y se haga una investigación sobre cómo se están instrumentalizando estas manifestaciones. Esto dijeron desde Colfecar. Nosotros le hemos enviado todas las alertas a la policía, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transporte, hecho a todas las entidades, incluyendo a la Fiscalía, a la cual también le pedimos que investigue estos audios, porque realmente resultan muy preocupantes, porque lo único que demuestran, y te lo digo yo que hemos venido haciendo el seguimiento, es que claramente que hay manos de delincuencia organizada detrás de estas protestas del paro minero. Lo que sabemos también por parte de Colfecar es que cientos de vehículos de carga todavía están atrapados en esa vía que conecta a Medellín con la costa caribe colombiana, y la orden que se le ha dado desde las empresas de carga es que retornen a los lugares desde donde salieron, incluso con productos que se iban a transportar hacia esos destinos. Luisa, el paro minero en Caucasia mantiene en alerta a las autoridades por sus efectos en el orden público y la movilidad. El gobierno nacional ya puso sobre la mesa medidas para contener la crisis y reabrir el diálogo con las comunidades. Camila Olaya, ¿qué acciones concretas se van a implementar para levantar los bloqueos? Buenas tardes. Stephanie, muy buena tarde. El gobierno nacional deja claro de que a menos de que haya un levantamiento, por supuesto, de este paro, se van a retomar estas conversaciones. De lo contrario, no se va a realizar. Precisamente el viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, insiste en que estas mesas de concertación están supeditadas precisamente a este cese total de los hechos de violencia que siguen generando afectaciones en la movilidad y alteraciones del orden público en esta región del país. Precisamente dicen además que mientras tanto avanzan con una formalización con 7.200 hectáreas ya adjudicadas precisamente para estas pequeñas minerías. Escuchemos al viceministro. El gobierno nacional ha sido enfático en que no se restablecerán espacios de diálogo mientras persistan bloqueos y acciones de hecho violentas en la vía hacia Caucasia. La instalación de una mesa de diálogo está condicionada al cese de acciones violentas y de vandalismo, en garantía de los derechos y movilidad y seguridad y bienestar de la población en general. El viceministro dice que están abiertos a cualquier espacio de conversación, pero insiste en ese plazo de 24 horas al movimiento social y minero para levantar este paro. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Tras una batalla judicial de 2 años, una joven catalana de 25 años logró obtener la eutanasia, la primera en España por depresión. La puja no solo fue con la ley, también contra su padre, que interpuso sin éxito recursos legales para impedirlo. A esta hora hay incertidumbre, pues su muerte asistida estaba programada para hoy. La última entrevista la concedió al programa Y ahora son soles del canal español Antena 3.
Noelia Castillo Ramos solo tiene 25 años, pero a su corta edad decidió no estar más en este mundo. En una entrevista exclusiva con el canal Antena 3 de España, expresó: yo simplemente quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. Fue víctima de una violación colectiva que la llevó a varios intentos por quitarse la vida. En uno de ellos quedó parapléjica tras lanzarse de un 5º piso en 2022, que la dejó con terribles dolores físicos y psicológicos. Entonces inició la solicitud para la eutanasia en abril de 2024. Tras 2 años, logró el aval de la justicia española, incluso de instancias europeas. Por fin lo he conseguido y ver si, por ejemplo, ya puedo descansar, porque no puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta la cabeza. Su victoria va incluso sobre el deseo de su padre, quien también por la vía legal hizo todo para oponerse. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero yo pienso en todo el dolor que he sufrido durante todos estos años. El tema, por supuesto, es de agenda nacional en España y en el mundo. Yo creo que aquí lo que importa poco no es la posición ni de esas organizaciones sociales ni del gobierno. Estamos en un Estado democrático, hay una ley que le da este derecho, es su voluntad, su deseo, su derecho y por tanto yo lo único que puedo hacer es respetarla. La decisión de Noelia es clara desde el principio. Aseguró que nunca ha dudado y que no tiene metas ni objetivos en la vida. No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada. Entonces no como. El dormir se me hace muy difícil y aparte que tengo dolor de espalda y también de piernas. Siente que no encaja en la sociedad. Siempre me he sentido sola porque nunca me he sentido comprendida, nunca han empatizado conmigo, siempre he tenido problemas de convivencia. Finalmente Noelia en la entrevista se expresó frente a un deseo de su madre. Estos últimos días mi madre me dijo que ella que igual me ha visto nacer, me quiere ver cerrar los ojitos. Le he dicho que yo de ella me lo pensaría y la respuesta es no. Y ya concluyó en Nueva York la segunda audiencia del caso judicial contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Partidarios y opositores de Nicolás Maduro se congregaron a las afueras del edificio donde Maduro y Flores atendieron la diligencia judicial, que se prolongó por casi 3 horas. Según trascendió, el abogado defensor del matrimonio insistió en su pedido al juez de desestimar los cargos que les han impedido sufragar su defensa, pero el juez lo descartó. Informaron quienes asistieron que Maduro se vio con una evidente pérdida de peso y que Cilia Flores además reportó estar presentando problemas cardíacos. Además, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos aseguró que Maduro enfrentará aún más cargos más adelante. Él vació sus cárceles en nuestro país y era un importante proveedor de drogas que entraban aquí. Ahora ha sido capturado y supongo que tendrá un juicio justo, pero me imagino que habrá otros juicios, porque lo han demandado solo por una pequeña parte de lo que ha hecho. Se presentarán otros casos, como probablemente ya saben. En ese mismo escenario, Trump lanzó un ultimátum a Irán a tomar en serio las negociaciones en marcha antes de que sea demasiado tarde. Israel, por su parte, afirmó haber abatido durante un ataque al responsable del cierre del estrecho de Hormuz. El ministro de Defensa israelí confirmó la muerte de Ali Reza Tangsiri, el comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, en un ataque a la ciudad portuaria de Bandar Abbas. Tangsiri era quien llevaba el mando en el bloqueo del estrecho. Por el momento, ni el gobierno ni las Fuerzas Armadas de la República Islámica se han pronunciado. Y en Estados Unidos analizan las consecuencias del fallo histórico en el marco de un juicio civil contra Meta y YouTube en California. Un jurado halló responsables a esas compañías de diseñar redes sociales tan adictivas como los cigarrillos, los casinos digitales, y que fueron negligentes en tomar medidas al respecto. Era el abrazo de alivio de madres que vieron a sus hijos caer en la adicción. Mientras esperaban el veredicto del jurado, habían levantado altares improvisados con fotografías de sus seres queridos fallecidos en medio de su adicción a las redes sociales. Hoy, Meta y YouTube son formalmente negligentes y responsables de haber diseñado plataformas adictivas, comparables con los cigarrillos o casinos digitales, que fueron un factor importante para generar problemas de depresión, trastorno dismórfico,
fobia social e incluso pensamientos suicidas. Sin duda, este es el comienzo de un cambio de rumbo para las grandes tecnológicas. Y la decisión sí marca un gran precedente, no por la reparación económica, que será de $6 millones, lo cual representa una fracción mínima de las utilidades de ambas empresas, sino por la jurisprudencia que se traza de cara a otras miles de demandas que se han presentado contra los gigantes de las redes sociales. Se trata de un simple caso de negligencia. Diseñaron tu producto de forma que pudiera perjudicar a las personas. Ahora que esto se ha demostrado y con los hechos que salieron a la luz en este juicio, otros abogados, si no han tenido acceso a este caso en otros litigios, sin duda lo tendrán ahora. La demanda presentada por una joven llamada Kaylee también era contra TikTok y Snapchat, pero ambas redes sociales llegaron a un acuerdo con la demandante por sumas no publicadas. Kaylee tiene hoy 20 años, pero desde los 6 empezó a utilizar YouTube y a los 9 Instagram, cayendo en una adicción que contribuyó a su depresión. Ahora se espera que tanto Meta, dueña de Instagram y de Facebook, como YouTube, propiedad de Google, apelen esta decisión. Argumentarán la protección de la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que establece que las plataformas online no son responsables por lo que los usuarios publiquen en ellas. Pues a propósito, esta decisión judicial vuelve a poner en la lupa la regulación de las grandes plataformas digitales y las herramientas que tienen las familias para el uso responsable de las redes. ¿Dónde termina la responsabilidad de las redes sociales y dónde empieza la de los padres de familia? Aquí el análisis. ¿Usted toma medidas o tiene reglas para que sus hijos usen redes sociales? Medidas de seguridad, de pronto restricciones de horario, ver los contenidos pues, que están viendo. Por ejemplo, la niña no tiene redes sociales, ¿sí? Solo jueguitos, ¿sí? Y el niño tampoco tiene, solo WhatsApp. La vida digital ya no es una opción, ahora parece ser el centro de todo, pero en medio de esa dependencia creciente persisten vacíos en el manejo de la información, en el control que cedemos a las plataformas y en la falta de normas claras. Hay otras formas un poco solapadas de mantener a la gente enganchada, y es que el algoritmo básicamente premia el engagement, la manera en que usted se relaciona. Entonces, cuando usted reacciona a una nota, a un video, le da like o pasa más tiempo en él, el algoritmo aprende que a usted le interesa ese tema y súbitamente le muestra más cosas de esas. Empieza también a regular lo que usted ve por el filtro ideológico. Entonces, usted no ve nada que contradiga su punto de vista. Aunque en Colombia se han empezado a dar grandes pasos en materia de regulación, con leyes que buscan proteger a los menores de edad del impacto de las redes, su implementación va a paso lento y abre de nuevo el debate, porque no hay garantías sobre la seguridad emocional y mental de quienes navegan por estas plataformas. Podemos controlar como familia en qué espacios de la casa lo usamos, como colegios podemos controlar en qué momentos del colegio lo podemos aprobar o desaprobar o quitar o restringir o limitar. Pero frente a los algoritmos, frente al diseño mismo de la estructura como están estas plataformas, no hay nada en este momento que pueda limitar o pueda hacer ese cuidado. Es decir, no hay un ambiente de cuidado. Entonces, ¿cómo manejarlo? La primera recomendación es que usted tenga claro que la norma básica debería ser que para acceder a Instagram, YouTube, WhatsApp o Facebook, la edad mínima permitida es 13 años. Nuestra responsabilidad como madres y padres de poder acompañar ese uso, de no dejarlos como niñeras digitales en un restaurante con un celular, haciendo que eso sea consumo completamente individual. Y ojo con los tiempos, los niños entre los 6 y 12 años máximo deberían usar el celular media hora al día. De los 12 a los 16 años, máximo 2 horas diarias, con monitoreo de contenido. Y de los 16 a los 18 años, máximo 3 horas diarias con acompañamiento. ¿Qué medidas toma con sus hijos sobre el uso de redes sociales? Los leemos en @noticiascaracol. 1:53 p.m. y vamos a arrancar a esta hora el radar de la política con esos movimientos de los candidatos buscando adhesiones en el Congreso de la República. Le hemos seguido la pista a los candidatos y a sus reuniones. Aquí les vamos a mostrar algunas de las que ya se han sostenido, las que han dado frutos y otras que están por finiquitarse. El Congreso de la República se vuelve atractivo por estos días y no precisamente por la actividad legislativa.
Aquí hay un capital político que podría definir quién logra llegar a la Casa de Nariño y garantizar una gobernabilidad durante los próximos 4 años. Los candidatos ya han hecho reuniones, encuentros y hasta almuerzos para buscar aliados en el legislativo, pero los que llevan la delantera son los que son candidatos y a la vez senadores. El Senado está dividido. El fuerte de Iván Cepeda está en el espectro que él representa, el lado izquierdo de la plenaria. En una tarde pasaron congresistas del Pacto Histórico, Maíz, Comunes y hasta algunos verdes. A propósito, el senador Ariel Ávila ya anunció que se va con Cepeda. Candidato senador Cepeda, presidente, ya. Y en la Cámara de Representantes, su presidente Julián López también lo respalda. Mientras tanto, Paloma Valencia también hace lo suyo. Sus aliados se encuentran a la derecha de la plenaria. Ella recorre algunas curules saludando y conversando con los congresistas, pero lejos de los lentes se ha reunido con representantes a la Cámara de diversos partidos. Ella y su fórmula Juan Daniel Oviedo han tocado puertas con verdes como Catherine Miranda y también del nuevo liberalismo como la representante Julia Miranda. Ya por fuera de los reflectores de la plenaria, Sergio Fajardo también busca apoyos en el Congreso con citados almuerzos. Para estas citas es clave Jennifer Pedraza, quien fue elegida como senadora y ahora es su jefe de debate. Ya tiene el respaldo de Daniel Carvalho, de Juan Carlos Lozada, Alejandro García y Cristian Avendaño. En el 2014. Claudia López tiene a Angélica Lozano y a Catherine Jubinao. A Abelardo de la Espriella públicamente se le ha adherido el senador liberal Mauricio Gómez Amín y la representante de la Cámara Lina Garrido. Y por supuesto el Partido Salvación Nacional, que tendría 4 curules para la próxima legislatura. Mientras que partidos como Cambio Radical, El Conservador y la U tomarán decisión después de Semana Santa. Así es como se dan los encuentros por estos pasillos. Y a esta hora, 1:55, les recordamos que hasta el próximo 31 de marzo hay plazo para inscribir cédulas o para hacer algún tipo de cambio de puesto de votación de cara a la primera vuelta presidencial. ¿Dónde y cómo pueden hacerlo? Pues Luis Eduardo Maldonado nos cuenta. Luis. Si usted quiere cambiar su puesto de votación para participar en las elecciones de primera y segunda vuelta, tiene plazo hasta el próximo martes. Daniela Galvis es la directora de Censo Electoral. ¿Qué tengo que hacer para cambiar el lugar donde he venido votando tradicionalmente? Las personas que han cambiado su lugar de residencia pueden acudir físicamente a las sedes de la Registraduría Nacional en todo el territorio. Además, también tenemos kioscos o puntos de inscripción en centros comerciales, en terminales, en lugares de alta afluencia y campañas móviles de inscripción. Esta información la encontrarán más concretamente en la página de la Registraduría. Yo voto tradicionalmente en la Plaza de Bolívar. ¿Puedo cambiar para votar en Suba, por ejemplo? Claro, sí efectivamente se puede hacer en Bogotá, porque es en la misma circunscripción electoral. Estamos hablando del distrito. Si yo quiero cambiar un puesto, si quiero tener mi puesto de votación en otro lugar fuera de Bogotá, tengo que ir hasta esa ciudad o ese municipio. Yo nací en Toca, Boyacá. Históricamente he votado en Bogotá. ¿Puedo cambiar acá en Bogotá mi puesto, viajar a Toca y votar? No, tienes que inscribirte desde Toca. Precisamente, cada kit de inscripción está asignado a una circunscripción electoral. En este caso, Toca o Bogotá. Para claridad de los televidentes, ¿a qué puntos tengo que ir para registrar? Centros comerciales, hay kioscos en centros comerciales, en terminales de transporte, inclusive en Bogotá también están en las portales de Transmilenio y además en las sedes de la Registraduría. Claro, lo he visto muy activo, mucha gente. Sí, ¿qué datos tengo que suministrar y en cuánto tiempo tengo respuesta de que cambié puesto de votación? Claro que sí, es muy importante que el ciudadano se acerque con su cédula de ciudadanía en original o digital, si es el caso en el celular, y es importante que traiga el correo y el lugar de residencia o donde labora, el punto donde quiere llegar a votar ese día. ¿Y me llega por correo? No, usted puede entrar a la página de la Registraduría Nacional al siguiente día y puede generar el L4, que es el certificado de que usted realizó el cambio de punto de votación. Si cambio puesto de votación brevemente, esto ya es para primera y segunda vuelta. ¿Ya después de la primera vuelta no puedo cambiar? No, definitivo ya. Ya este es el último cierre que tenemos de inscripción de ciudadanos. Datos clave para cambiar su puesto de votación. Recuerde, este plazo vence el próximo martes. Pedagogía electoral en Noticias Caracol. Muy relevante en este momento, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Y hablemos ahora de la candidata Paloma Valencia. Habló de la posición en el tarjetón, de la forma en la que ha logrado construir en medio de las diferencias un proyecto político del lado de Juan Daniel Oviedo y también sobre el aterrizaje de un exministro del gobierno de Gustavo Petro a su campaña. Como se conoce oficialmente, ¿cómo le pareció esa ubicación que le correspondió en el sorteo?
Bueno, muy buenos días. No, estamos muy felices. Es el mismo puesto que me dio la victoria y eso nos da un buen augurio. Es una esquinita valiosa para ganar las elecciones. Bueno, candidata, empecemos hablando un poco de su fórmula a la vicepresidencia, el doctor Juan Daniel Oviedo, el segundo que logró una mayor votación. Tal vez en un principio usted recibió algunas críticas por la designación como su aliado para la primera vuelta, porque han dicho que tal vez son muy distantes en su pensamiento político y que no representa esa coherencia que usted ha mostrado a lo largo de estos años en el Congreso. Bueno, yo creo que precisamente la gran consulta era un intento por mostrar que entre diferentes tenemos que ser capaces de sumar. Cuando uno ve un problema como el que tiene Colombia, un sistema de salud que se está cayendo, un problema energético, un problema de seguridad, unas finanzas públicas destrozadas, pues lo que tiene que convocar es a los colombianos a la unidad, a que entre distintos seamos capaces de ponernos de acuerdo en el futuro. El futuro de Colombia es como una hoja en blanco. Y yo invito a los colombianos de todas las procedencias políticas, incluso a los que no les gusta la política, a los petristas, a que escribamos esa hoja del futuro de Colombia como la Colombia que nos merecemos, porque sí se puede. Hablando de su fórmula vicepresidencial, candidata, vimos y ahí les estábamos mostrando esa fotografía que se conoció en las últimas horas de Juan Daniel Oviedo con el exministro Alejandro Gaviria. Cuéntenos qué significa esta foto. ¿Los está asesorando en temas relacionados con salud o qué podemos entender? Bienvenido el doctor Alejandro Gaviria, como todos los petristas arrepentidos de este país. Bienvenidos todos los colombianos. Esta es la campaña donde lo que queremos es sumar a los colombianos para que podamos construir una Colombia más grande. Las heridas, la violencia, todo lo que ha pasado en este país ha logrado que todos nos sintamos divididos, aparte, sin posibilidades de construir hacia adelante. Sumémonos para poder construir esa Colombia grande, esa Colombia segura, con oportunidades, esa Colombia donde haya verdadera equidad y justicia social. Creo que lo podemos hacer si somos capaces de aprender a caminar juntos. Y de la campaña de Paloma Valencia nos movemos a la campaña de Iván Cepeda, quien anunció que volverá a la capital antioqueña. El candidato del Pacto Histórico estará este próximo sábado 28 de marzo al mediodía en el Parque de San Antonio. Ese es el corazón de Medellín. Dice Cepeda que su visita atiende a los llamados de la ciudadanía, de organizaciones sociales, líderes políticos y gremiales. Escúchenlo ustedes. Acto en el cual pronunciaré un nuevo discurso dirigido al departamento, a la ciudad de Medellín, a la gente de Antioquia, a quienes quiero tanto, respeto y admiro, y por lo tanto, pues, acogeré esta invitación y allá estaré. Y otro que está de gira es Sergio Fajardo, quien volvió a las correrías y, como lo habíamos dicho aquí, empezó en el Atlántico. Esta mañana tuvo en Barranquilla muy temprano un desayuno con empresarios de diferentes sectores de la economía local. Reiteró que en esa ciudad va a presentar su programa de gobierno antiextorsión y dijo que trabajará con gobernadores y alcaldes de todo el país en sus proyectos de desarrollo. El 14 de agosto, tengan la fecha, presentamos el programa Ciudades Más Seguras y en Barranquilla es el primer lugar donde hablamos de antiextorsión, porque esta ciudad, con todos estos avances tan extraordinarios, tiene un cáncer detrás que es la extorsión. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Con tecnología, luchando contra la corrupción y al mismo tiempo multiplicando los grupos Gaula, porque la gente tiene miedo de denunciar. Claudia López sigue firmando compromisos, ya lo hizo con los 10 para luchar contra la corrupción y ahora lo hizo por la niñez. La candidata del Movimiento Imparable se comprometió a aumentar la inversión para la atención de la primera infancia y convertir esa partida presupuestal en un rango constitucional para que nadie pueda disminuirlo. Crear el sistema del cuidado y para las madres y sus hijos, mejoramiento de infraestructura y 1 millón de becas para jóvenes a la U. Y ahora revisemos cómo se están moviendo otras campañas. Pues Miguel Uribe Londoño está aquí en Bogotá, está recorriendo calles y centros comerciales y de la mano de su esposa Delia Jaramillo le está contando cara a cara a los ciudadanos sus propuestas. Nos movemos hacia la campaña de Santiago Botero, quien está hablándole a los jóvenes a las afueras de las universidades. Lo ven ustedes ahí reunido con los jóvenes en diferentes universidades y la candidata Clara López, de la mano de la Comisión Primera del Senado, convocó a una audiencia pública para hacer seguimiento a los avances de la Jurisdicción Especial de Paz. Por el lado de Sondra McCollins,
recorrió las calles de Bogotá promocionando su propuesta de eliminar las 32 gobernaciones del país y empoderar las alcaldías. Y para despedirme les cuento que hoy el candidato Carlos Caicedo presentó oficialmente su programa, se llama Estudia y Gana y está orientado al desarrollo y a la promoción de la educación en Colombia. Educación media. La bandera del candidato Carlos Caicedo en materia de educación será garantizar la permanencia de los jóvenes en grados 10º y 11 y el fortalecimiento de la educación superior para prevenir que lleguen a situaciones de pobreza, caigan en el consumo de sustancias o se vean motivados a ingresar a grupos al margen de la ley. Que de cada 100 niños o jóvenes que ingresan, apenas 10 se gradúan, 90 no tienen futuro. Y creo que aquí está lo importante. El programa Estudia y Gana es la oportunidad para darle futuro. Busca que el Estado impulse y sea garante del derecho a la educación, articulándose con el sector privado. Por eso, su fórmula vicepresidencial es Nelson Alarcón, expresidente de FECODE, para que la educación sea el motor de la movilidad social y el crecimiento económico. Aquí la apuesta debe ser educación con ingresos, Estudia y Gana, que va a desestimular la guerra. Iremos a convocar a todos los sectores que crean que la educación con ingresos es un vehículo para desactivar la violencia, el desempleo, la informalidad. Por ahora el candidato no descarta ni confirma futuros apoyos a la campaña de Iván Cepeda y tampoco se centra en los resultados obtenidos por Fuerza Ciudadana el 8 de marzo, en la que no alcanzaron a mantener su personería jurídica. Uno de los hospitales más queridos del país, el Instituto Roosevelt, cambia de director. Y hoy rendimos un homenaje a quien lideró esa institución por muchos años, doctora Fernanda. Sí, Daniela, buenas tardes. Les cuento que el Instituto Roosevelt va a cumplir 80 años y hoy se va quien lo lideró por casi 4 décadas. Así que este es un homenaje más que merecido a un gran hombre y a un gran médico que marcó el rumbo de esta institución altamente especializada, que hoy es referente nacional e internacional en el manejo de enfermedades ortopédicas, neurológicas y de salud mental de niños y jóvenes. Toda la gratitud con el doctor José Ignacio Zapata. Desde hace más de 3 décadas, antes de que salga el sol en los cerros orientales de Bogotá, uno de los primeros en llegar y prender las luces de la entrada a consulta externa del Instituto Roosevelt es el doctor José Ignacio Zapata. Buenos días. Director de este hospital, aunque todavía le dé risa aceptarlo. Yo no soy el director. A mí me ha tocado en suerte ese cargo y la dirección tiene un concepto muy valioso y es que uno puede señalar el norte y señalar la senda a recorrer, pero realmente ha sido un equipo maravilloso el que me ha acompañado todos estos años, el que ha sido capaz de desafiarse a caminar esa senda y a lograr esa meta y ese norte que hemos trazado. Este paisa, adoptado por Bogotá desde que empezó a estudiar medicina en la Universidad Javeriana, llegó al Roosevelt a formarse como ortopedista de niños, sin siquiera imaginar que ésta se convertiría en su casa y en su causa. Rodilla izquierda, ahí ponemos mis iniciales y estamos listos, ¿eh? Es muy interesante porque yo no pensaba quedarme sino un año y estando acá se enfermó uno de los ortopedistas y me dijeron que si me quería quedar y pues para mí era una oferta que era muy atractiva porque esto es la meca de la ortopedia infantil. Y en eso pues ya me vinculé con el Roosevelt desde enero de 1990, es decir, estamos a 36 años de haber llegado a esta linda organización. La vida, con sus particulares maneras, le fue trazando un camino que muy rápido lo llevó a ser jefe de educación médica y después jefe de cirugía del instituto. Bueno, ya estamos. ¿Cómo les va? ¿Tú vienes de dónde? Cargos que durante los primeros años alternó con otro puesto muy especial. Fue el médico de la Selección Colombia de mayores. Estuvimos en el 5-0 en Argentina el 5 de septiembre del 93 y compartimos mucho con esa camada de jugadores tan buena que tuvo Colombia. Así, durante 4 años se repartió entre niños y futbolistas. Esa fue una época muy chévere también. Yo operé a Leonel Álvarez y en el posoperatorio lo traía aquí y jugaba ahí en el parqueadero fútbol con los niños. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se fue por el lado del fútbol?
El fútbol es muy atractivo, pagan divinamente, da mucha fama, pero me llenaba más el corazón venirme para acá. El partido Roosevelt Selección Colombia estaba decidido hacía rato. Con los ojos encharcados y la voz quebrada, sacó de los recuerdos un caso que recién llegado al instituto lo marcó y que se repite a diario en estos pequeños pacientes. Un niño que no podía caminar, lo operamos y lo dejamos rehabilitándose y jugaba en el piso porque no se podía levantar. Y una tarde lluviosa, como llueve acá en este cerro de Bogotá, el niño se levantó y empezó a caminar. Y los amigos de la sala le decían, camina, camina, como un milagro. Ese es el que más me llega al alma. Esto es lo que me ha dado este hospital. Un hospital al que él también le ha dado todo. No solo su tiempo, conocimiento y dedicación, sino su cariño. Muestra de eso es que 2 veces al año las rutinas se rompían y esta bata blanca se quedaba todo el día colgada. Me dejan quitarme este uniforme y soy un payaso para celebrar con los niños Halloween, y en Navidad soy el Papá Noel que celebra con ellos la Navidad. ¿Cuál es el Instituto Roosevelt que encuentra hace 36 años y cuál es el que entrega hoy? Un hospital totalmente diferente. Yo podría empezar por decir que esto era más un hospicio que un hospital. A manera de ejemplo, había un computador. Hoy tenemos 1000 computadores. Había un pediatra de medio tiempo. Hoy son 60 pediatras. Teníamos 5 ortopedistas. Hoy somos 30 ortopedistas. Hospitalizábamos 1000 pacientes hace 36 años. Hoy hospitalizamos entre 10 y 12.000. Hacíamos 1.500 cirugías, hoy hacemos 14.000. Hacíamos 15.000 sesiones de terapia al año y hoy hacemos 200.000. Hacíamos 30.000 consultas y hoy hacemos 190.000. Lleno de satisfacción nos lleva por los pasillos, habitaciones y lo que denomina su último legado. Son 7 salas de cirugía nuevas, 2 salas de procedimientos y 18 cubículos de recuperación. ¿Cuándo empezamos a funcionar? Yo creo que por ahí en junio. María Inés, su secretaria por 30 años, resume en 4 letras lo que el doctor Zapata significa para esta institución. Es todo, todo. Desde que él adquirió el cargo, es una lucha constante, día a día, haciendo cosas. Así lo corroboran quienes han sido no solo sus discípulos, sino también sus colegas y compañeros. ¿Listo? El doctor Zapata para Roosevelt es el alma de alguna manera del hospital. Es lo que le da el motor y lo que le dio el motor durante muchísimos años. Sin embargo, también creemos que todo ese trabajo pues dejó sembradas muchas cosas y esperamos que eso en el transcurso del tiempo se mantenga. ¿Y cómo te has sentido estos días? Ese es el líder que te transmite convicción, te transmite humanización. Es esa persona que es innovadora, que es proactiva. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy después de cirugía? Por supuesto, esta tarea titánica no la hubiera podido conseguir sin el apoyo de su familia. ¿Ves? Hasta crecimiento te dimos acá, ¿no? Y es la segunda casa, o sea, es nuestra casa para nosotros. Llegó la hora de entregar el timón y de que otros sigan trazando el rumbo del Instituto Roosevelt. ¿Cuál es ese consejo que le da a su sucesor? Integridad y mucha disposición y cariño con los niños. Admite que en casi 4 décadas se va en el momento más difícil del sistema de salud. Obviamente uno en la dirección del hospital saltando matones todos los días para conseguir con qué pagar la nómina. Sí, es el momento como director general más complejo. Aún así no pierde la esperanza y confía en la solidaridad de los colombianos, gracias a los cuales no solo el Instituto Roosevelt, sino también Teletón Colombia, que él preside, siguen adelante. Empieza otra etapa y, como él mismo dice, otra aventura. Más cirugía, más pacientes, hasta que la vida me lo permita. Su huella se hace imborrable en cada uno de los pasos de tantos y tantos pacientes que ayudó y seguirá ayudando a caminar. Legalizadas las capturas de 4 hombres señalados de asesinar durante un paseo millonario en Bogotá a Neil Cubides, profesor de la Universidad externado y funcionario de la Procuraduría.
nombre es Michael Andrés Chitiana, con cédula de ciudadanía. ¿Usted se encuentra privado de la libertad en dónde, señor Michael? En el CTP de Soacha. ¿Por cuenta de este proceso? Sí, señora. El hombre que ven en pantalla, según la Fiscalía, es alias Chirri. Esta imagen corresponde a una audiencia en la que compareció hace apenas 4 meses, en medio de un proceso por secuestro extorsivo, presuntamente bajo la modalidad de paseo millonario. Para las autoridades sería el cabecilla de una banda delincuencial dedicada a este tipo de robos. En este caso, habría sido quien abordó el taxi en el que se movilizaba Neil Cubides y quien presuntamente lo atacó durante el violento asalto ocurrido en la noche del 15 de enero de 2026. Llama la atención que pese a haber sido capturado, este hombre quedó en libertad el 23 de diciembre del año pasado. Apenas 23 días después estaría vinculado al asesinato del funcionario de la Procuraduría. La otra persona capturada es Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón, quien sería el conductor del taxi que recogió a la víctima. Señor Gómez Méndez, prende su cámara, por favor. Le indicándole que está sin juramento y sin apremio alguno. ¿Cómo se declara? ¿Inocente o culpable? Inocente. Se deja constancia en el acta. La línea de tiempo que reconstruyó la Fiscalía es así. La víctima salió a las 10 de la noche del 15 de enero de la clínica Country y abordó un taxi en Chapinero. Entre la 1 y las 2 de la madrugada del día siguiente se registraron retiros en efectivo de las cuentas de la víctima entre 2 y 4 millones de pesos en los barrios Venecia y Fátima en la localidad Tunjuelito. El 19 de enero su cuerpo fue hallado en una zona boscosa de Usme. Durante la audiencia las autoridades incautaron 2 vehículos, 3 celulares y una tarjeta de operación del taxi. En las próximas horas a los capturados les imputarán los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo. Entre tanto, continúa la búsqueda en Medellín de un joven auxiliar de vuelo que desapareció el pasado domingo. Las autoridades asocian este hecho con un caso de robo con escopolamina. Esta discoteca, ubicada en Provenza, en Medellín, fue el último lugar en el que vieron a Eric Fernando Gutiérrez Molina, un auxiliar de vuelo estadounidense de 32 años de edad que hoy cumple 5 días desaparecido. De ahí 2 de ellos, él y la mujer, salen con otras personas hacia otro establecimiento en la ciudad de Itagüí, y de ahí, cuando salen, es que no se vuelve a tener conocimiento de cuál es el paradero de Eric. El establecimiento que mencionan las autoridades al que Eric habría ido luego de estar en el poblado sería este en Itagüí, al que él había llegado con su amiga, quien horas después apareció desorientada. Autoridades aducen que la desaparición de Eric podría relacionarse con hurto mediante el uso de escopolamina. Sin embargo, continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición. E información que por ahora permite concluir que efectivamente se encontraron con unas personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de el hurto bajo la sustancia de escopolamina. Mientras tanto, la ciudad mantiene la ruta de búsqueda urgente para encontrar al auxiliar de vuelo. 2 de la tarde, 49 minutos. En otras noticias, más de 8 millones de colombianos tienen al menos una tarjeta de crédito. ¿Cómo usar correctamente este producto financiero y cómo sacarle jugo a los beneficios que ofrece? Les tenemos las recomendaciones de los expertos. Pasar un tarjetazo es la salida más fácil para muchos colombianos, pero después viene el dolor de cabeza. Que hay veces que uno no tiene plata en el bolsillo. ¿Y qué pasa? Que cuando uno tiene plata y si tiene esa tarjeta, uno se vuelve loco. Yo creo que es muy importante no hacer compras que no vas a poder pagar en un futuro y ser consciente de los intereses. Para un buen uso de la tarjeta de crédito, aplique varias reglas de oro, como poner todo en una sola cuota para no pagar intereses y tenga en cuenta la fecha de corte, entre otros consejos que explican Mastercard y los fundadores de Mis Propias Finanzas, quienes se aliaron para llevar educación financiera a los colombianos. Comunicar cuál es el buen uso de ciertos tipos o instrumentos financieros. También los emisores, los que emiten las tarjetas de crédito, están haciendo un trabajo importante en comunicar a los consumidores qué beneficios tienen,
cómo es el uso, cómo se cobra. Conoce qué tasa te están cobrando, importantísimo, conocer la tasa de interés, el costo del dinero es muy importante. Conocer también que el buen uso de la tarjeta, tanto débito como crédito, empieza a dejar huella en el sistema financiero. También aproveche los beneficios que tienen muchas tarjetas, como descuentos en establecimientos, millas, seguros y mucho más. Esto lo puede consultar con su banco. Hay distintas tarjetas que tienen beneficios diferentes, pero en general hay puntos, hay descuentos, hay acceso a ciertos productos y servicios. Otro tip que no puede faltar es evitar hacer avances con tarjeta de crédito, porque por lo general estos tienen los intereses más altos. Breve, el sistema que está revolucionando la forma en que movemos el dinero en Colombia cumple 6 meses por estos días. Daliana Garzón, de Negocios Ditu, nos presenta las cifras. Daliana, buenas tardes. Breve cumple sus primeros 6 meses transformando los pagos del país. Este sistema del Banco de la República nació con un propósito claro, y es permitir que cualquier persona o empresa envíe y reciba dinero de forma instantánea, las 24 horas del día por los 7 días de la semana y sin barreras entre entidades del sistema financiero o billeteras digitales. Las cifras confirman su éxito. Estamos hablando de 102 millones de llaves registradas a la fecha y de 34,5 millones de usuarios que en promedio manejan 3 llaves cada uno, apoyados además en una red de más de 218 entidades financieras en todo el país. La interoperabilidad es una realidad que ya suma 588 millones de operaciones por un valor de 92 billones de pesos, con un ticket promedio de 156.000 pesos por movimiento. El sistema no es solo para montos menores. Breve soporta transacciones con un tope máximo por operación de 11,5 millones de pesos, ampliando su alcance tanto para usuarios como para empresas. De esta manera, Colombia acelera su apuesta por digitalizar la economía y desplazar el uso del efectivo, lo que sigue siendo hoy un desafío importante para nuestra nación, a la vez que se consolida como un motor de la inclusión financiera. 3 de la tarde, 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Como les contamos hace unos minutos, concluyó en Nueva York la segunda audiencia del caso judicial contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Desde el tribunal en Manhattan, Lilia Luciano, en nuestro aliado CBS, nos cuenta qué pasó. Justo terminó la audiencia en el caso contra Nicolás Maduro Moros, el ex líder del régimen venezolano, y su esposa Cilia Flores se presentaron hoy en la corte. Personalmente los observé quizá luciendo un poco más saludable que la última vez, aunque yo no estuve aquí en persona, pero vi las imágenes. Notablemente Maduro parece que ha perdido algo de peso. La última vez que se presentaron en la primera audiencia, cuando se declararon no culpable, Maduro habló al público, a los periodistas, a aquellos presentes, y dijo que él era aún el presidente de Venezuela, que era un prisionero de guerra, que era un hombre decente. En esta ocasión, ni Maduro ni Cilia hablaron. Entre los 3 temas que se tocaron hoy, uno fue que la defensa de Cilia Flores habló de que están preocupados por su salud, porque necesita un ecocardiograma, porque ha presentado algunos síntomas. El otro tema que se habló fue qué va a pasar con el testimonio de testigos, en este caso, que podrían estar vulnerables si los otros acusados en este caso, entre ellos Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro, o Diosdado Cabello, permanecen libres en Venezuela. Si ellos tienen acceso a la evidencia, ¿qué podría pasar con las personas que han presentado testimonio? Pero el otro tema, el tema principal que se discutió durante la mayor parte de la audiencia fue quién va a pagar por la defensa de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores. Cilia Flores y Nicolás Maduro dicen que ellos no pueden, que no tienen los fondos para cubrir su defensa. El gobierno de Venezuela dice, nosotros podemos pagar por los gastos. El gobierno de Estados Unidos todavía tiene sancionado al gobierno de Venezuela. Entonces, los fiscales trajeron a colación casos de ley anterior donde dicen, si los fondos son ilegales, lo que serían considerados ilegal porque este gobierno de Venezuela está sancionado bajo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esos fondos no se pueden utilizar para ir a la defensa. Entonces recurrirían a los fondos públicos de Estados Unidos, a las Cortes de Estados Unidos a pagar el costo de la defensa. El juez recalcó que esto sería un gasto demasiado para los tributarios en Estados Unidos, que sería un gasto demasiado alto para el público de Estados Unidos pagar, y que además
sí se puede garantizar, sí se puede pedir una licencia al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que permita que se usen esos gastos. Dentro de toda esta discusión se trajo a colación la gran contradicción que existe en este caso, que el gobierno de Venezuela sigue sancionado, pero al mismo tiempo está negociando con el gobierno de Estados Unidos. Están generando nuevos fondos y que de esos nuevos fondos, a raíz de las inversiones y de los negocios con Estados Unidos en petróleo y minería, se podrían cubrir los gastos de la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La pregunta es, ¿cuál es el sentir de los venezolanos? Que el 70% en las últimas elecciones del 2024, según la evidencia presentada por la oposición y según ha sido reconocido por líderes alrededor del mundo, no votaron por Nicolás Maduro para ser el presidente. ¿Es justo o no que sean los venezolanos quienes paguen por esta defensa? De unos fondos que, según han traído a colación los miembros de la Fiscalía, fueron utilizados para mantener la represión y la opresión de un régimen que ahora está en transición, pero cuyas figuras principales, muchas de ellas, excepto Nicolás Maduro, se mantienen en el poder. Reportando para Alianza Informativa Latinoamericana, yo soy Lilia Luciano, corresponsal de CBS News desde Nueva York. A Lilia, gracias por su reporte. Y a esta hora es noticia en el mundo la muerte de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que contra viento y marea logró que le administraran hoy la eutanasia. Noelia, quien padecía paraplegia por un intento de suicidio, materializó su deseo tras 2 años de batalla judicial, no solo contra el sistema legal, sino contra su padre, que intentó hasta el último momento mantenerla con vida contra su voluntad. Noelia es ahora la persona más joven en recibir la eutanasia en su país y, según la prensa española, el procedimiento se lo administró en una residencia de ancianos en Barcelona mediante una inyección letal. A esta hora es noticia en Santa Marta la búsqueda que realizan las autoridades de policía en el Magdalena del par de delincuentes que terminaron quitándole la vida de manera inmediata a Zaidi María Pérez, una joven docente de apenas 23 años de edad que trabajaba en el vecino municipio de Ciénaga en el norte de este departamento, quien fue asaltada en horas de la noche y le quitaron la vida a este par de delincuentes. Según las autoridades, ya van 14 mujeres que han sido asesinadas en este departamento en lo corrido del presente año. A esta hora es noticia en Santander los operativos que se realizan en la provincia de García Rovira para dar con la captura de 2 hombres quienes serían los responsables de asesinar a un patrullero de la policía identificado como Ervin Osvaldo Orduz Pérez. Este hecho se registró ayer entre los municipios de San Andrés y Málaga cuando el uniformado que estaba de vacaciones se desplazaba con su hijo en motocicleta. Allí fue abordado por estos 2 hombres quienes le dispararon delante de su pequeño de 4 años de edad. Según las autoridades, este hecho estaría relacionado con una retaliación, pues uno de los responsables habría sido capturado recientemente por el uniformado asesinado. A esta hora, la noticia en Puerto López Meta es el voraz incendio que se registró la noche anterior en el sector de Pachaquiaro y que consumió más de 16 hectáreas de pastizales y rastrojos en un predio donde funciona un molino que almacena en silos miles de toneladas de arroz. Gracias a la oportuna reacción del Cuerpo de Bomberos de Puerto López, logró extinguir el incendio que también afectó un tramo de la vía nacional que conduce hacia el municipio de Villavicencio. Las autoridades están en alerta máxima debido a los incendios forestales que se registran en el Meta, uno por las mal llamadas quemas controladas que se salen de control y también por las altas temperaturas que se registran en los llanos orientales por la temporada de verano. A esta hora es noticia el concepto emitido por el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, en el que le pide a la Corte Constitucional que tumbe el decreto 0044, que determina una serie de impuestos para el sector energético en el marco de la emergencia económica y social, la primera que fue suspendida de manera provisional por el Alto Tribunal. La Procuraduría sostiene que en esta circunstancia no se ha respetado lo que tiene que ver con los designios de la Constitución en la medida que se debe comprobar que deben ser hechos sobrevinientes. Además, que dicen que estos impuestos no guardan relación con la invocación que ha hecho el gobierno de esta emergencia económica y social. También señalar que a esta hora la Corte Constitucional analiza si es viable o no esta emergencia, pero se ha conocido que un resultado se daría a conocer después de la Semana Santa. Y es momento de saber qué tendremos en Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Luisa, hola.
Ana Milena, buenas tardes. Primero hay que decir una noticia de último momento. Medicina Legal acaba de notificar que ya son 37 los cuerpos identificados tras la tragedia aérea presentada en Putumayo. Entre otros temas que vamos a tener aquí en Noticias Caracol en vivo, la situación en el Bajo Cauca antioqueño por 11 días de paro minero, pérdidas para el sector del transporte de carga de más de 75.000 millones de pesos, 5 vehículos incinerados, todavía no hay acuerdos entre mineros y entre gobierno nacional y claro, los mineros piden no se les estigmatice por estos actos de vandalismo. Lo segundo, un tema internacional tiene que ver con la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Determina el juez que no es un riesgo para la sociedad venezolana porque el derrocado Maduro está en Estados Unidos y todavía no se sabe cómo se va a financiar. Y por último, la historia de los perros que escaparon de traficantes en China. Nos vemos en segundos en Noticias Caracol en vivo. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con Sonia Juárez, una mujer que ha hecho de su canto un motor de alegría y de su fe el combustible para llevar mensajes positivos a las redes sociales. De ella también es un temazo viral, Fuera Depresión. Tiene depresión, levántese de esa cama, levántese de esa silla. Sonia Juárez es, además de pastora, una cajita de música dispuesta a levantarle el ánimo al más necesitado de positivismo. Fuera, fuera depresión, en el nombre de Jesús. Cada mensaje de esta guatemalteca está cargado de fe y esperanza. Más bien dele gloria a Dios, más bien dele gloria a Dios, porque los tiempos son malos, hay que saberlos aprovechar. Y bueno, también de improvisación. Así los invito yo, si usted desea comprar calzado y ropa, pues véngase pa'l golazo. Y es que cada canción que sale de su corazón e inventiva va cargado de propósito. Para las mujeres. En el nombre de Jesús, ahora te ordenamos, espíritu de ansiedad, que salga de este cuerpo, que salga de este cuerpo. Para los hombres. Que caigan muchos pedidos en el nombre de Jesús. Para los que piden salud. Si el doctor a usted le recetó que tiene que rebajar y tiene que hacer la dieta en el nombre de Jesús. Para los que piden novio y hasta para los hinchas del fútbol. Yo quiero felicitar a este equipo de fútbol por haber usado el audio de fuera depresión, fuera depresión. Sonia está a punto de alcanzar 1 millón de seguidores en TikTok, entre ellos este francés que le ha sacado su versión gala. Y para que se le quede bien pegadita, desde Tegucigalpa, Sonia le recuerda lo que debe hacer en tiempos difíciles. Fuera depresión, fuera depresión, fuera. Y como ya es costumbre, cada año el Museo de Historia Natural de Londres anuncia al ganador del concurso de fotografía de naturaleza más prestigioso del mundo. Les hablo del Wildlife Photographer of the Year, un certamen con 61 años de historia en el que muchos son los fotógrafos llamados y tan solo uno el escogido. Este año 5 fotografías fueron galardonadas, pero solo una recibió el máximo premio, el de un lince ibérico captado en España mientras jugaba con su presa recién casada, un ratón que fue su platillo del día. Instinto, equilibrio y supervivencia, todo en una sola fotografía lograda por Joseph Stefan. Y con la belleza indómita del mundo salvaje y la fe intacta en nuestra selección Colombia, la invitación es a seguir conectadísimos con las mejores historias en esta su casa Noticias Caracol. Feliz tarde para todos. Y a la buena vibra para la selección agreguemos los temazos de Sonia Juárez. Pues, pero por supuesto. Oiga, esa era la pinta, ¿no? Nos faltó, esa era la pinta. Pero estamos vibrando con nuestra selección Colombia. Estas fueron las noticias o esta noche los esperamos en una emisión informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de ese momento, ya mismo, con nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.